Hola, somos el grupo número 1 y hoy te vamos a contar un poco acerca de la historia del arte y la arquitectura romana. En la antigüedad, la ciudad de Roma ocupaba 7 colinas que denominaban el río Tíber. No se sabe a ciencia cierta quién lo fundó, pero cuenta la leyenda de los gemelos Rómulo y Remo, que comenzaron a construirla en el año 753 a.C. Eran hijos de Marte, el dios de la guerra, y de Rea Silvia, descendiente de Eneas, príncipe de Troya. Más tarde, Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma tras asesinar a su hermano. A partir del estudio de objetos hallados, los arqueólogos han podido saber que desde el siglo 8 a.C. existieron comunidades rurales diseminadas en estas 7 colinas, y que poco a poco fueron uniéndose hasta formar Roma. La ciudad creció fuerte y rica. Primero fue gobernada por reyes, luego se consolidó como una república gobernada por el pueblo, y por último fue controlada por una larga sucesión de emperadores. El águila fue elegida como símbolo de imperio, y los soldados romanos la llevaban a las batallas. El ejército conquistó vastos territorios. En su apogeo, el imperio llegó a rodear los mares Mediterráneo y Negro, y hacia el norte se extendió hasta la muralla de Adriano en Gran Bretaña. 753 a.C., fecha legendaria de la fundación de Roma. De 753 al 510 a.C., Roma es gobernada por una serie de reyes. Del 510 al 27 a.C., la República Romana. Del 27 después de Cristo se establece el Imperio Romano con Augusto como primer emperador. 395 después de Cristo, el imperio se divide en Imperio de Occidente e Imperio de Oriente. El 476 después de Cristo, caída del Imperio de Occidente. 1453 después de Cristo, captura de la última ciudad del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. El Imperio Romano se divide en los patricios, quienes eran descendientes de los fundadores de Roma, siendo así los ciudadanos de la clase privilegiada. Los caballeros eran plebeyos con una fortuna intermedia, que obtenía cargos políticos de mediana importancia. Los plebeyos eran ciudadanos que se establecieron en Roma, que vivían de la artesanía y el comercio o pequeñas propiedades rurales. Los libertos eran antiguos esclavos que habían conseguido la libertad por compra o por méritos realizados. Los esclavos pertenecían a un señor o al Estado y carecían de los derechos. La religión romana era politeísta. Sus principales dioses componían la tríada capitolina, que son Júpiter, Juno y Minerva. Los templos romanos eran muy parecidos a los griegos. El Capitolio era el templo dedicado a la tríada capitolina. Los emperadores fueron considerados dioses a partir de los tiempos de Augusto y también se les rendía culto. Los sacerdotes se encargaban del culto y los ritos que normalmente se trataban de sacrificio. Las familias romanas tenían un pequeño altar en su hogar, donde rendían culto a 3 grupos de divinidades. Los lares, que eran las deidades protectoras del hogar. Los penates, que eran genios protectores del almacén de su hogar. Los manes, que eran los espíritus de los antepasados. Luego del tercer siglo, en el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano, por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias. Formas constructivas. Entre las características principales tenemos: los romanos utilizaron la arquitectura como símbolo de poder. La arquitectura romana recibe influencias de los etruscos y de los griegos. En los materiales empleados en la arquitectura romana tenemos el opus caementicium, que era una mezcla de grava, arena, cal, agua y ladrillo, el mármol blanco y policromo en columnas y como el revestimiento de lujo. Los romanos perfeccionaron los sistemas constructivos. Por ejemplo, arco de medio punto, que era una estructura con forma curva o semicircular que cubre un hueco entre 2 columnas o pilares. Bóveda de cañón era una estructura formada por una alineación consecutiva de arcos de medio punto.
La bóveda de aristas era una estructura formada por dos bóvedas de cañón iguales, cruzadas de manera perpendicular, formando dos arcos de medio punto. La cúpula es una estructura semiesférica que consiste en levantar hiladas sucesivas de mampuestos, cerrándose progresivamente hacia el centro. Los romanos crearon dos órdenes, el orden toscano con un capitel dórico y una base jónica, el orden compuesto, que es aquel que combina en el capitel las hojas de acanto corintias y las volutas jónicas. La arquitectura romana tenía lugares de entretenimiento como el Circo Máximo. Este edificio se levantó en los montes Aventino y Palantina en el siglo VII a.C. Este fue un edificio para las carreras de caballos, combate de gladiadores, caza de animales salvajes y procesión de la antigua Roma. Este tenía la capacidad de albergar 300.000 espectadores. Sus dimensiones eran de 600 metros de longitud y 225 metros de anchura. Cuenta con una planta rectangular con un semicírculo lateral del lado más corto. Su fachada exterior estaba estructurada con 3 pisos con superposición de 3 órdenes de arcadas como el Coliseo. Los materiales empleados en esta construcción es el mármol y el travertino, con relleno de hormigón, parámetro de piedras y ladrillo. Terma de Caracalla. Las termas públicas romanas responden a una función social política. Fueron lugares ideales para la conversación relajada, el recreo y la relación social. Además de los baños públicos, existían otras salas de reuniones como la de estudios y bibliotecas. Su construcción fue entre el 212 y 217 después de Cristo. El complejo podía acoger cómodamente a casi 2.000 personas a la vez. El desarrollo interno consistía en una sucesión de estancias, como ser la palestra, que era un patio central al cual se abrían todas las demás estancias y se podían practicar ejercicios físicos. El taberna eran tiendas adosadas a las salas de los baños donde se vendían bebidas y comida. El caldario, estos eran baños de agua caliente, era la habitación más luminosa y adornada. El frigidario era la sala destinada a los baños de agua fría, incluía entre sus instalaciones una gran piscina donde podían practicar la natación. El tepidario era la habitación de temperatura tibia que preparaba al bañista para la del agua caliente. Y por último, el lacónico. Este era un baño de vapor o un sauna. En el interior de los baños fueron decorados con valiosas obras de arte como por ejemplo el Hércules Fernecio y Toro Fernecio. Los métodos de calefacción para este gran complejo de baños de agua caliente consistía en un horno interior y otro exterior en el cual se encontraban los esclavos avivando las llamas de los ductos subterráneos donde circulaba el agua. Anfiteatro de Flavio Coliseo Romano. Este fue construido en el siglo I después de Cristo y está ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Pasó a llamarse Colosseum por una gran estatua que había cerca de ella, que es el Coloso de Nerón. Las obras empezaron entre el 70 y 72 después de Cristo bajo el emperador Vespasiano. El Coliseo fue diseñado para alojar 50.000 espectadores. En esta se celebraban peleas de gladiadores y muchos otros espectáculos públicos. Tiene una forma ovalada con planta elíptica de 189 metros de largo por 156 de ancho y 48 metros de altura. En sus espacios contaba con 80 puertas y 80 filas de gradas. Todo el subsuelo era un gran complejo de túneles que alojaba a los gladiadores y a los animales. La cavea es el amplio graderío interior, estaba diferenciado en pisos reservados para las diferentes clases sociales, que es el podium. En este se sentaban los romanos más ilustres. El Maenium Primum, este era reservado para los aristócratas que no pertenecían al Senado. El Maenium Siccum, este era dividido en el Imum, reservado para los ciudadanos ricos, y el Summum para los pobres. El acceso desde los pasillos hasta la grada se producía a través de los vomitorios, llamados así porque permitían salir una enorme cantidad de gente en poco tiempo. El Coliseo contaba con el velario, que era una cubierta de tela desplegable accionada mediante póleas. En la arquitectura profana encontramos el Panteón de Agripa, construido en el año 126 después de Cristo. Este era un templo que tenía una finalidad religiosa, pero también era ocupado para celebrar eventos políticos. Su forma está compuesta por la cúpula, que tiene una dimensión de 43,3 metros de alto y ancho.
El pórtico tiene unas dimensiones de 34,20 por 15,62 metros y en la parte superior se encuentra un anillo de compresión de 8,72 metros de diámetro. El espacio del Panteón está compuesto por el pronaos, compuesto por 3 filas de columnas corintias, monolíticas y lisas, formado de 16 columnas en total de 12 metros de altura. Este está unido a la parte circular por un elemento intermedio en forma de paralelepípedo, y en la parte superior contiene una sucesión rectangular de pilastras y nichos de ventanas. Contiene 2 anillos de cornisas que muestran los 2 niveles, la superior que indica el nacimiento de la cúpula y se abre un óculo central, y tiene 5 anillos de casetones. La cúpula está hecha de hormigón colado, piedra volcánica, ladrillo molido y ladrillo poroso en su interior y exterior. Se combinan los sistemas abovedados y adintelados, aunque entre sus arcos de medio punto y bóvedas también se levantaron líneas rectas, sobre todo en el pórtico principal. En la tecnología encontramos el sistema de drenaje, se daba a través de 22 agujeros por el cual salía el agua cuando llovía. Estos agujeros se encontraban en el piso de mármol del Panteón. Ingeniería y arquitectura romana. La civilización romana fue la pionera en la construcción de grandes puentes, debido a la necesidad de tener una red de caminos que les permitiera conectarse con otras partes del imperio. Se utilizaron para cimentar estructuras quebradas, valles o montañas. Debía de cumplir con 3 exigencias básicas. Estas eran la solidez, la utilidad y el aspecto o la belleza. El puente romano se diferenció por sus formas semicirculares, construidas con bloques muy bien elaborados, columnas rectangulares y calzadas con más de 5 metros de ancho. Eran ligeramente inclinadas u horizontales. Estaba también conformada por los cimientos o bases, los estribos que soportaban el peso de todo el armazón, los arcos y encima de ellos llevaban una plataforma para circulación. Los ingenieros se valían como material la madera y la piedra. Los importantes puentes romanos se destacaban por su belleza y su monumentalidad, entre los cuales se encuentran acueductos, calzadas romanas y los arcos conmemorativos. El arte romano. La pintura romana, que la conocemos como heredera de la griega, tenía una técnica extremadamente pulida y elaborada delicadamente. Sin impurezas o imperfecciones, representaba todo tipo de temas. La pintura en Roma tenía la finalidad de decorar los palacios y las casas de las clases más pudientes, donde los artistas pintaban sobre las paredes mediante las técnicas del fresco, temple o encausto. El fresco es una técnica en la que se pinta sobre una capa de estuco húmedo con pigmentos minerales diluidos en agua. El temple es una técnica de pintura en la que se disuelve el pigmento en agua y como aglutinante se utiliza la glicerina o grasa animal. El encausto es una técnica que se caracteriza por el uso de la cera como un aglutinante para los pigmentos, donde se utilizaban colores como el blanco, el amarillo y el rojo, pero también colores verdes, azules y violetas. Existían pinturas de género decorativo que empleaban en vajillas en muros y otros géneros que eran históricos y mitológicos. Una de las características más importantes de la pintura romana era que se conseguía plasmar sensación de perspectiva. Al cambiarse las costumbres en el Imperio Romano, se hizo posible el desnudo tanto femenino como masculino, y llegaron a ser escenas de explícito contenido sexual. La pintura romana se diferenciaba principalmente por sus grandes estilos. El estilo de incrustación, que hace referencia a un estilo de muchos colores, en donde los muros estaban divididos en 3. Un zócalo que estaba pintado haciendo el intento de granito, la zona media haciendo un intento de mármol, y el remate como una cornisa que se realizaba en estuco. El estilo arquitectónico, que era un estilo que intentaba mostrar la profundidad y la perspectiva. El estilo mixto y ornamental, que trata de una mezcla de estilo arquitectónico y estilo de incrustación, que representaba elementos ornamentales ligeros y edificios fantásticos, elementos vegetales, pequeños animales o humanos. El estilo ilusionista, que se trataba de algo más confuso para quien lo admira, así como los otros, contiene escenas mitológicas, históricas y contiene muchas decoraciones. Entre los mejores ejemplos se encuentra la Villa de los Misterios, en la época de Augusto. El mosaico era una decoración de pavimentos y cuadros que se lucían en numerosas paredes de las villas romanas. Los fabricantes de mosaico utilizaban martillos y cinceles para cortar arenisca y mármol en pequeños cubos de colores llamados teselas, donde trabajaban según un modelo de imagen incrustado. Las teselas y los trozos de vidrios se ponían en un fondo de argamasa blanda para darle un buen acabado y luego se limpiaban y pulían minuciosamente la superficie. En esto se representaban divinidades, el mar o la vida diaria. Los tipos de mosaicos dependían del tamaño de las teselas, de los dibujos y del lugar del destino del mosaico. Los romanos daban un nombre diferente a cada trabajo.
El opus vermiculatum eran de piedras muy pequeñas. El opus musibum, mosaicos que se hacían para los muros. En el opus sectile se utilizaban piedras más grandes y de diferentes tamaños. El opus signinum, que se obtenía con los desechos de un polvo coloreado que al mezclarlo con una cal, daba un cemento rojizo muy duro e impermeable. Y el litros totrum, como pavimento de piedra, en una vía o camino de plaza abierta de foro o suelo de algún edificio.